Vamos a arrancar. Antes de empezar, ¿vieron en el Drive? No sé si alguno lo chequeó. Subí el que me faltaba en el encuentro 4, distribución de ingresos, el que saqué la división entre capital y trabajo del excedente, subí el paper, ¿sí? Subí el artículo de Sbatella, Chena, Palmieri y Bona, excedente económico de distribución del ingreso, y ahí están los gráficos que por ahí faltaban. La metodología era, después la revisé, era como les había dicho, el excedente del trabajo se calcula como la masa salarial restando en el promedio salarial. O sea, todo laburante que cobra por encima del promedio salarial se queda con el excedente, todo lo que queda hasta por debajo queda. Buenas tardes. Hola, Belén, ¿cómo va? ¿Todo bien? Si cobra el promedio no quiere el excedente, todo aquel que sube por el excedente adquiere excedente. ¿Sí? ¿Cómo, Mario? ¿En qué encuentro lo pusiste? ¿En el 4? En el encuentro 4, el anterior. Dentro de ahí, en el encuentro 4 tienen la bibliografía, tienen, si quieren repasar, ¿no? El de Filadoro, que tienen el concepto de excedente, mucho más teórico. El de Bona, que tiene los cálculos que revisamos la vez pasada. Uno de Sbatella, que es el que les estoy hablando de cómo se divide el excedente entre capital y trabajo. Y otro más de Filadoro, que es un poco más cómo el excedente es entendido de acuerdo a las distintas escuelas del pensamiento económico. Es algo un poco más teórico, así más. Sí. Recomiendo el desfilador, el primero, el que dice el concepto de excedente. El concepto de excedente económico, una reapropiación crítica, ese lo súper recomiendo. Y el de Bona, obviamente también. Pero subí el de los gráficos que faltan. Hoy vamos a ir a ver un tema de debate actual, muy actual, que tiene que ver con el Estado. Hoy está más picante, hoy va a ser más picante. La idea básica va a ser ver Estado. Vamos a ver de todo un poco. Listo, vamos a empezar. Vamos a ver algo que se llama finanzas funcionales. Les voy a recomendar cuando tengan tiempo y ganas, porque sé que a ustedes les gusta mucho la economía. Bueno, si no, no estarían acá, pero lo noté en las clases. Un texto de... lo subí. Un texto de Fiorito que se llama Finanzas funcionales en economías abiertas. Está. Y después le voy a subir uno que se llama El mito del déficit, que es de Kelton, es un libro del año pasado. Lo compré en PDF, ahora lo regalo, pero lo compré por PDF traducido, porque todavía no está en Argentina, es un libro que está en inglés y que se tradujo al español, pero en España, y tengo esa versión en PDF, muy recomendable, un libro introductorio a la idea de las cuentas del Estado, pero me gusta porque nosotros aquí llevamos otra materia que se llama Economía Política en la Facultad de Ciencia Económica y la hacemos a través de mitos y vamos atacando los mitos. Bueno, el libro hace lo mismo, no se lo copiamos, pero hace lo mismo. Mito 1, bajar los impuestos mejora la inversión. Bueno, y ahí va atacando por qué no, por qué sí, y está bueno. Bueno, después se lo subo porque está muy bueno. Vamos a ver algunas cosas de Kelton hoy. Voy a usar algunos ejemplos de ella. Es una economista raro en economía. Bueno, no doy más preámbulos. Hoy vamos a elaborar Estado. Para eso dejé una tareita. Ahí la comparto. Voy a ocultar esta barra. Odio mi PDF. A ver si la checo un poco eso. Ahí está. Bueno. Era un mini examen ahora que lo veo. Esta frase fue extraída de La Nación, no sé si la pudieron ver, pero la vamos a analizar siempre como disparador. La ven, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Es una frase que dice un funcionario argentino, que dice, si uno no mira los números del desempleo en la Argentina, se ve que está concentrado en la gente de baja calificación. ¿Sí? Así como un diagnóstico. Vamos a partir de esto, vamos a arrancar la clase.
Y no es agradable lo que voy a decir, pero es de sentido económico. Esta vez brutal, ¿no? Si el desempleo es muy alto, es porque los salarios son muy altos. Si el desempleo es muy alto, es porque los salarios son muy altos. ¿Qué es lo que pone un piso allí? Todo es la frase textual. La de entrecomillado termina más tarde, pero es la frase, es lo que él va relatándole al periodista. Que tenemos gente de muy baja calificación empleada en los sectores públicos provinciales y municipales, no nacionales, porque él labura en nación, y ganando sueldos que son el doble de lo que se les paga al sector privado en esa misma provincia por 48 horas semanales en empleos similares. O sea, hasta ahora él dice que el desempleo está concentrado en gente de poca calificación, baja productividad, y que el desempleo es alto porque los salarios son altos para esa gente, ¿no? El sector público paga mucho en comparación de... El sector público paga mucho y es poco productivo en comparación del sector privado, que paga menos pero es más productivo. Podemos sacar un montón de conclusiones de eso. Lo que impide generar los puestos, bueno, dice, lo que impide generar los puestos de trabajo es que está todo el mundo esperando la beca del Estado. Porque si se puede trabajar como recolector municipal, nadie un ejemplo muy copado, como muchos municipios, por 700 de bolsillo, nadie quiere trabajar en una fábrica en una provincia pobre donde le paguen de 350 a 400 pesos. Y además tiene que trabajar muchas más horas. Bueno. Está buena. A mí me encanta esta frase, una de mis preferidas para empezar la clase. Es muy docente, de un docente que tuve. ¿Cuál de los sistemas teóricos indicarías el argumento? Es fácil. Pero, ¿en qué periodo histórico argentino dijeron eso? No sé si alguno lo vio, pero si no, puede tirar ahora. Esto es un simple juego para arrancar. Simple juego. ¿Qué piensan? Rompa de hielo. Y yo pensé en López Murphy, pero no sé. Bien. Pegó en el palo. No es López Murphy, pero ahora no. Pero podría haber sido, ¿no? Está bien. Y aparte porque quiso bajar los salarios públicos. Sí, exactamente. Muy bien. Tiene memoria. Bueno, claramente es un argumento marginalista, ¿no? No clásico, por decirlo, de la escuela, de la teoría del sistema teórico marginalista, o nosotros lo vimos como neoclásico. Ahora lo vamos a argumentar. ¿Alguno tira el periodo? ¿En qué periodo dijo esto? Bueno, también es interesante ver que, digamos que obviamente, bueno, esto es un ataque al salario, digamos, a la distribución funcional, intenta hacer, ¿no? O intenta generar un ataque al salario, pero poniéndolo como responsable de un fenómeno social de tanta magnitud como el desempleo, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, hubo varios periodos en los cuales se podría haber planteado. Obviamente, bueno, el marxismo no es porque no hubo ningún, no solo por la cuestión teórica, sino por la cuestión empírica, que no ha habido ni habrá ningún ministro, bueno, no habrá, no sabemos, pero no creo. Pero bueno, dentro de estas corrientes hubo varios periodos, ¿no? Siendo López Murphy uno de los candidatos, puede haber sido, previo a la crisis del 2001, o en plena crisis del 2001, pero también podría haber sido Cavallo, quizás, ¿no? En algún otro momento, porque, bueno, también a lo mejor era un periodo en el cual, digo esto para ampliarlo, más allá de que puede haber sido López Murphy o alguno del Riñón, del Fiel, digamos, ¿no? Que seguramente era un momento, un periodo en donde había que generar de nuevo las condiciones para la acumulación. Entonces, bueno, había que atacar el salario, había que tratar de tirar a la baja el salario,
había que justificar de qué manera, digamos, generar las condiciones para la inversión, etcétera. Bien, buenísimo. Ahí tenemos el marco. Gracias, Mario. Vamos a empezar. Fue Artana, no es tan conocido, pero es del Fiel, ¿sí? Así que ahí acertó. Le vamos a dar el punto a Mario. También se lo vamos a dar a Luz también por. A ver si. En realidad fue cuando renunció Machinea, iba a asumir este tipo. Artana era viceministro de la Alianza, ¿sí? O sea que era el segundo, era un alto funcionario de verdad, no es que era. No sé, no redactaba proyectos ni no era secretario de nada, que también es un cargo alto, sino que era viceministro de Economía, y bueno, fue el que dijo esta frase, bastante desafortunada, año 2001, ¿sí? 2001, ahora no me acuerdo, tenía la fuente, bueno. El argumento, vamos a ver por qué es un argumento neoclásico, lo vamos a repasar brevemente a la teoría del empleo, porque este argumento, el que acaba de decir este señor Artana, es el que nos puede ayudar a dilucidar para qué existe el Estado dentro de un modo de producción capitalista. Vamos a usar un poco de teoría post-keynesiana hoy, no nos vamos a centrar tanto en la marxista. Básicamente lo que te está diciendo es que, bueno, los números de desempleos por la gente de baja calificación, ¿sí? Primer diagnóstico, básicamente la gente que no fue a la universidad o que no tiene, sí, porque a eso le debe llamar baja calificación. Y otra de las grandes frases, el desempleo es muy alto porque los salarios son muy altos. Un ataque al salario, claramente hay un salario muy alto, hay que reducir el salario y eso mágicamente aumentaría la cantidad de empleo, ¿no? De alguna manera lo que está entendiendo acá es al salario como un costo. Aparte ese es el ajuste típico neoclásico de los mercados. Es el ajuste del trabajo neoclásico. Exacto, ahora ahí lo vamos a repasar brevemente. No me gusta la teoría neoclásica, pero la sé mejor que cualquier otra, así que la vamos a repasar. Y después, bueno, encima dice sector público, no provincial y municipal, no se incluye nacional porque él es viceministro de Economía de la Nación, entonces él le echa la culpa a la provincia del municipio, que encima le habían, bueno, no importa, le habían descentralizado algunas cuestiones. Pero, bueno, es una beca del Estado, el argumento de hoy, ¿no? O sea, la ideología no cambia, el tiempo sí, están esperando la beca del Estado. Si lo dice Milei hoy, igual no causa tanto pesar, capaz. Si se puede trabajar como recolector municipal, no es muy lindo el ejemplo que dio. Podría haber puesto, no sé, por el recolector municipal una tarea bastante forzosa. Acá no es 60, es un error de edición de La Nación, porque esto está sacado del textual. Más si lo googlean les va a aparecer. Por 600, 700 pesos de bolsillo, nadie quiere una fábrica, que supuestamente tiene más rentabilidad la fábrica, por 300 o 400. Ya recolectar basura no es productivo, que encima paga mucho, ¿sí? No es muy lindo el ejemplo que da, hay que decirlo. Para ser político, bastante incorrecto. Bueno, vamos a partir... Un ejemplito local lo da todos los años en el diario La Capital, aproximadamente en febrero, principio de año, un poquito antes cuando están por empezar a discutir las paritarias. En el diario La Capital sale todos los años el famoso estudio de la Fundación Libertad, en donde compara los, digamos, salarios del sector público con el sector privado. Insinuando, claro está, que el sector público se paga más, bla, bla, bla. Bueno. Claro, tiene alta productividad, sí. El mercado dual. Después lo podemos ver eso. Sí. Son de. Por eso, bueno, viene todo ese mismo riñón. La idea básica es esta que dijo Lu recién, ¿no? Lo que se está basando es en la teoría neoclásica del trabajo, que básicamente, lo voy a explicar esto muy breve porque es muy tonto y muy fácil, aunque nos tiran 50 ecuaciones. A nosotros nos presentan este gráfico, que está a la izquierda, se ve medio borroso, pero se lo explico. Tiene el salario, que es el precio del trabajo, según lo entienden los neoclásicos, en el eje de las ordenadas. Y tiene L, que sería labor, digamos, la cantidad de trabajo en el eje de las abscisas. No, precio y cantidad en su sistema de asignación de precios. Precio del trabajo nada más y cantidad de trabajo. Le cambian las iniciales, pero porque es precio y cantidad. Después tiene una oferta de trabajo, que son los trabajadores, una oferta positiva. Básicamente los trabajadores
esto es bastante obvio, ¿no? Si realizan una mayor fuerza laboral, van a exigir un mayor salario, por eso tiene esta pendiente, ¿no? Positiva. Mayor cantidad de trabajo yo te voy a dar como trabajador, mayor salario real te voy a pedir, ¿no? Y por el otro lado hay una demanda, que es la de los empresarios, ¿no? Esta demanda, quienes demandan trabajo, los empresarios, que tiene pendiente negativa. Acá empiezan un montón de problemas teóricos. No voy a entrar en eso. Si quieren, después la desmenuzo toda, pero la demanda tiene pendiente negativa por la productividad marginal del trabajo, que es decreciente. ¿Qué significa ese embrollo? Que básicamente cada hora que pasa, cada fuerza laboral que se acumula, el trabajador tiene una productividad menor, ¿sí? El ejemplo clásico, en una hora produce 12 remeras, la segunda hora produce 8 remeras, la tercera hora 6 remeras, la cuarta 4 remeras. ¿Produce más? Sí, produce más, pero cada vez a un ritmo más lento. Completamente discutible, no voy a entrar en esa, pero básicamente esta demanda, o sea, mayor fuerza laboral, menor salario real va a estar dispuesto a pagar el empresario. ¿Se ponen de acuerdo la oferta y la demanda? Increíble. Y llegan a un salario de equilibrio y una cantidad de equilibrio. En ese punto solo existe, dice la teoría neoclásica, y citando a los autores neoclásicos, desempleo voluntario, que no es nada más ni nada menos que decir que la gente no trabaja porque no quiere ese salario real, ¿sí? La gente no trabaja porque no quiere. Frase repetida. O puede ser friccional, por ejemplo, cuando vas de un mercado que está en ruinas, por ejemplo, un ciber, a una cervecería, ¿sí? Bueno, te vas de un mercado, es un desempleo estacional, friccional. Pero la idea básicamente es que es una economía en equilibrio, ¿no? Teoría neoclásica básica. En ese punto, tanto trabajadores como empresarios están de acuerdo con la cantidad de horas que trabajan y con el salario pagado o cobrado. ¿Sí? ¿Me entendió? Sí, creo que sí. La resumí, pero bueno, un poco es así. Bueno, tiene varios líos esta teoría, ¿no? La primera es que no hay relaciones de poder, ¿no? Oferentes y demandantes negocian individualmente cantidad de horas y el salario real. Todo el mundo que haya tirado un currículum acá sabe que esto no es muy así, que no podemos negociar mucho la cantidad de horas y el salario, pero bueno, en fin, esta es la teoría. ¿Qué está diciendo el tipo, de alguna manera, Artana? Que el salario es muy alto, ¿no? Estaría por acá, como el gráfico 2. El salario es muy alto, entonces lo que hay es una brecha entre el salario ofertado y el salario demandado. Perdón, la cantidad de trabajo ofertado y la cantidad demandado, que es lo que causa, es una brecha de desempleo. ¿Qué está diciendo? Para llevarlo en criollo, los salarios son muy altos, habría que bajar los salarios, porque si bien hay gente que cobra salarios altos, que es la gente del Estado encima para él, cuando lo bajemos al salario, todos los empresarios van a adquirir una mayor cantidad de trabajadores. ¿Sí? Eso es lo que está pensando, en eso está pensando Artana, ¿sí? Cuando dice esa frase. Es el gráfico que está acá. Entonces, ¿quién es el culpable del desempleo para un teórico neoclásico? El Estado o los sindicatos, ¿no? Que ponen un salario mínimo por encima del salario de equilibrio, ¿no? Eso es lo que causa el desequilibrio. Este gráfico es de Dormus y Fisher, es un libro de macroeconomía clásica. ¿Sí? El que lo quiera visitar, me lo pide. Esto es un poco lo que conté. La solución neoclásica, ¿cuál es? Bajar los salarios, siempre. Eso va a generar que el sector privado demande más trabajo, aumento de demanda de trabajo, el ataque al salario primario. La otra es que la baja del salario recorta el gasto público, ¿no? Porque Artana no dice que el sector privado baje salarios, dice que el sector público baje salarios. Y lo que es un recorte del gasto, es un ajuste fiscal. ¿Por qué? Porque el presupuesto equilibrado mejora la confianza de un país y mejora la expectativa de la inversión privada. Viene por dos lados la solución. Cierra por todos lados, ¿no? Yo bajo el salario, los empresarios, mira, trabajadores baratos. Pum, me aumenta la inversión y hay un trabajador empleado. Baja el salario, recorto el gasto. Como recorto el gasto, mantengo supuestamente, esto lo vamos a criticar ahora, el presupuesto equilibrado, mejora la expectativa futura, genera un estado de confianza que permite a los inversores invertir, ¿sí? Sabemos esas
conferencias de prensa las tenemos frescas, desgraciadamente. Bueno, así se soluciona cualquier problema de desempleo. ¿De dónde sacó esto Artana? Porque Artana no es que ningún genio, era viceministro de Economía, pero tampoco un genio y Machinea tampoco. Esto es una frase de Pigou. Pigou fue un economista neoclásico muy reconocido, un maestro de Keynes, que charla con esta es una charla que tiene con el presidente en plena crisis del 29, en plena crisis del crack de la bolsa. Y el presidente, esta charla está traducida en un libro de Astarita, después se lo puedo recomendar. El presidente le pregunta, ¿se crearían necesariamente vacantes por medio de la reducción de salarios? Pienso que en cierta medida sí, le responde Pigou. Si los salarios se redujesen, ¿cree usted que se registraría un aumento en la demanda de trabajo? En ese caso, creo que habría una demanda mayor de trabajo, dice Pigou. ¿Qué está respondiendo Pigou? Más académicamente, lo mismo que está diciendo Artana, ¿no? Que si los salarios caen, la demanda de trabajo crece. Esto para demostrar que esta teoría es más vieja que, o sea, no es que es una teoría novedosa, sino que la teoría del empleo es una teoría del empleo que Keynes ya criticó, ¿no? Ahí, o sea, a mí lo que me sorprende es que, digamos, el paradigma ya eclosionó en la crisis del 30 y que siga existiendo y que siga habiendo funcionarios en los altos cargos aplicando estas cosas, que ya está demostrado que, o sea, que no. Es que, fíjate, si querés te podés fijar cómo dan la teoría. La teoría del empleo es la última, no la primera. Es la última que se da en microeconomía. Si vos empezás en microeconomía, empezás por precios y cantidades, ¿no? Esto es un dato anecdótico. No es anecdótico, en realidad, es un programa. La teoría del empleo es la última. Y ahora la teoría del empleo nueva, les puedo dar después si quieren, en otra clase, no voy a llegar, es la de capital humano, que básicamente cada uno es capitalista de sí mismo. No somos trabajadores. Tenemos capital humano. Somos capitalistas sin medio de producción, ¿no? No en el sentido marxista de la palabra, ¿no? Ni en el sentido incluso post-keynesiano de la palabra. Somos capitalistas porque tenemos recursos humanos, qué sé yo. Yo tengo un título de licenciado en economía. Entonces, tengo más capital humano que, qué sé yo, que otra persona que no lo tiene. Entonces, ahí lo que juega es que, bueno, yo debería cobrar más que la otra persona. Siempre hay retribuciones personales, sí. Pero la estrategia es no darla mucho. Dar la teoría del capital humano nueva y nada más. No se cuestiona de fondo esto. No, aparte, o sea, nosotros justo esta semana estuvimos dando una cosa de Pigou y tipo el libro te la desarrolla toda y en los últimos 2 renglones en letra minúscula te pone, pero no hay ninguna evidencia empírica de que esto funcione o que sea verdad. Y vos decís, ¿para qué hace comer todo este garrón? Bueno, sí, hoy vamos a ver algunos datos que bueno. Es un ejemplo interesante de que en economía, bueno, obviamente están en disputa, más allá de que algunas se barran abajo de la alfombra, muy claramente distintas teorías sobre los problemas económicos. Eso es lo interesante de la economía, ¿no? Porque en otras disciplinas no está a lo mejor tan claro. Yo por lo menos de afuera de la economía, leyendo, digamos, sin ser economista, pero interesado veo esto claramente, la disputa teórica que hay, más allá. Y también una cosa interesante es que, por lo que decía Lucía, acá no se verifica la tesis de Thomas Kuhn de las revoluciones científicas, porque según la tesis de Kuhn, las teorías se van acumulando problemas y anomalías, y entonces en determinado momento se llega a un nuevo consenso de la comunidad científica, a partir de que se demuestra que una teoría explica mejor determinados problemas o explica un campo mayor de problemas, etcétera, ¿no? Y acá, a partir de lo que decías vos justamente, se verifica que la preeminencia y el triunfo, entre comillas, de determinadas teorías no tiene que ver con la validez científica, ni con la comprobación empírica, justamente. No. Nosotros justo estábamos hablando eso con el profesor de las revoluciones científicas, con un profesor de la facultad, y nada, y también decía eso, como que como es muy, digamos, sería como muy difícil hacer una revolución científica, entonces como que a las teorías que van presentando fallas las van enmendando, se dice, como que les van haciendo arreglo por arreglo, y le van agregando supuesto, y como que nunca cambia. Es que la lectura que hace un neoclásico es la siguiente. Un neoclásico no estaría de acuerdo con lo que dijo Mario. Yo sí, obviamente, estoy de acuerdo con lo que dijo Mario, pero un neoclásico no. ¿Qué te diría?
No, bueno, los marginalistas superaron a Marx. Bueno, no importa. Después, Keynes los superó a los marginalistas, pero después apareció algo que se llama la síntesis, que es la síntesis neoclásica keynesiana, que junta lo mejor de ambas. Al marxismo ni hablemos, ¿no? Lo dejamos fuera. Pero junta lo mejor de ambas. Ese es como el argumento que tienen ellos. Pero en realidad es una mala lectura de Keynes, ¿no? Es una Keynes adaptado a la teoría neoclásica, completamente malo. De hecho, ni leemos la teoría. Nosotros vemos la síntesis durante toda nuestra carrera y ni siquiera leemos la teoría general. Dato anecdótico, los austríacos, la Fundación Libertad, critica la síntesis, porque de alguna manera tiene parte de Keynes y ellos no quieren saber nada con Keynes, entonces te corren por derecho. O sea, la síntesis quedó en el medio, y nos dan como la superación sería la síntesis, ¿no? Los austríacos son unos extremistas para la síntesis, si bien usan los mismos métodos y todo, son unos extremistas, los marxistas también, porque están fuera de la síntesis. La síntesis recoge las posiciones moderadas de los neoclásicos y las posiciones moderadas de los de Keynes. No estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo, ¿no? Es como la... Samuelson, ese zurdo de mierda. Claro, Samuelson es zurdo para un austríaco, ¿no? Y para la síntesis, Samuelson es el padre de la síntesis, ¿no? O sea, es el que de alguna manera juntó lo mejor de Keynes, una política fiscal en el corto plazo, eso es Keynes, y lo mejor de los neoclásicos. ¿Sí? El largo plazo. Claro, el largo plazo, el pleno empleo. Está bien, pero se llevó como, esa sería como el paradigma de Kuhn bajo la lucha neoclásica, ¿no? Ahora, una cosita que me parece un punto nomás es que obviamente con un análisis distinto en casi la totalidad y la salida también, digamos, obviamente opuesta a las de estas teorías, pero hay un punto que me parece que hay un punto de contacto en este tema de salario. Salario muerde ganancia, digamos así, vamos a decirlo así, ¿no? Hay un punto de contacto con Ricardo y Marx ahí, porque sobre todo Marx, que definió mejor la plusvalía y digamos, primigenio como categoría de la cual se derivan después los tipos de renta, ¿no? Pero Ricardo y Marx planteaban que si a mayor salario implicaba menor ganancia. Claro, pero hay una diferencia clave ahí, está bueno lo que decís, hay una diferencia clave. Tanto David Ricardo como Marx, lo que te hablan, a ver, lo voy a poner en términos de ejemplo. Acá se reduce toda la masa económica, ¿no? O sea, acá cada vez que alguien decide aumentar salarios, se reduce toda la economía. Hay unos pocos trabajadores privilegiados que cobran más, pero toda la economía cae, ¿sí? Como que toda la masa, esto causa crisis económica para los neoclásicos, ¿sí? O sea que en Ricardo y Marx, no, lo que hay, no significa que haya crecimiento, no, lo que cambia es quién se lleva eso. Para Marx. Ahí sí, digamos, un mayor salario es un mayor excedente para el trabajador. Lo cual no significa que no haya crecimiento. El problema es que acá todo es más chico. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, pierden todos acá. En el sistema neoclásico pierden todos. Solamente unos pequeños trabajadores son beneficiados, ¿sí? Los que acceden a ese salario mínimo. Pero todo el resto pierde. En cambio, en la lógica de Marx y Ricardo, hay ganadores y perdedores, la economía se puede seguir manteniendo, igual. Marx lo va a llevar al extremo, ¿no? Marx va a decir que no, que llega a una contradicción, pero... De hecho, se verifica eso en el aumento, en el ciclo, en el momento alcista del ciclo. Claro, exactamente. Como diría Kalecki, después lo vamos a ver. Ahora un rato. Bueno, autor que súper recomiendo, Kalecki. La crítica de Keynes y de Kalecki, ya que estamos, Kalecki fue un economista polaco, un poco menos conocido que Keynes, un poco más marxista que Keynes, pero tiene bastantes cosas parecidas. Recomiendo el libro Teoría de la Dinámica Económica, que es un librazo. Keynes hace su libro también, que se llama Teoría General del Interés, el Empleo y el Dinero, desde 1936. Librazo también lo recomiendo, no porque adhiera, sino porque es una teoría general, ¿no? Con su falencia y todo, es una teoría general.
está al nivel de las grandes obras de la economía, como Principio de la Tributación de David Ricardo, El Capital, etc. Es un clásico, por así decirlo, y es bastante contemporáneo a la época. Keynes, ya lo dije a esto, bueno, yo leí bastantes veces porque daba un taller de lectura de Keynes, al libro, los primeros capítulos, él arranca, de hecho se llama Teoría de la Ocupación. Esa es la primera variable que él pone en el libro, el título. En el título ya pone, su preocupación es la de Pigou, ¿sí? Es la misma, el aumento del desempleo. Lo que él va a decir en una frase muy famosa, que es lo que proponen estos tipos, digamos, lo que propone Pigou y Artana en el 2001 en Argentina, es peor el remedio que la enfermedad, textual lo dice, ¿no? Él dice que la reducción de salarios, obviamente, achica la capacidad de consumo de las personas, lo estoy explicando de manera básica. Esta idea del presupuesto equilibrado, incluso esta idea de gastar menos y que haya menos gasto público y que se paguen menos salarios al sector público, achica la capacidad de consumo de las personas, dependiendo de la propensión marginal de consumir de esas personas. No lo vamos a ver, pero si quieren después lo repasamos. Y el centro de la teoría de Keynes, igual si se quiere que la de Marx, está en la inversión, ¿no? En el proceso de acumulación de capital. Él dice que la menor capacidad de consumo desincentiva las expectativas de inversión. Y ahí está el centro de la teoría keynesiana. No tanto en el consumo, sino en la inversión. Él dice que los empresarios invierten, tienen un componente objetivo y subjetivo, dice en el capítulo 8 y 9. Dice, el componente objetivo es que lo que va a vender le va a dar ganancia. Y para eso es un cálculo. Pero también en cambio hay mucho de subjetividad, porque él no sabe cuánto va a vender. Ni sabe, en Argentina ni sabe cuánto le va a salir los insumos, ¿no? Pero no sabe cuánto va a vender. Entonces lo que tiene el consumo, lo que le da, cuando sube el consumo, la etapa alcista del ciclo, le da expectativas buenas de futuro. Y por eso se invierte. El Estado para Keynes, y yo creo que lo dije anteriormente, no es más que alguien que ayuda a salir. Porque después lo que hace es que el propio empresario se va a dar cuenta en la fase alcista de que eso le va a traer ganancia y por lo tanto va a invertir, ¿no? Pero la solución esta de achicar salarios genera una menor capacidad de consumo, no genera buenas expectativas de inversión y por tanto los empresarios deciden ahorrar y no invertir, o guardarse la plata y no invertir, y eso genera peor, un aumento del desempleo, porque si no invierten, no producen, y si no producen, necesitan menos gente y por lo tanto un aumento del desempleo. Es decir, el remedio, la reducción de salarios, el ajuste salarial, el resultado es peor. Es más de lo mismo, más del problema que teníamos. Eso es lo que dice Keynes en el capítulo 2 de la teoría general. Esta teoría que se llama clásica, pero es la teoría neoclásica para nosotros, lo único que hace es agravar nuestro problema. Entramos en un círculo recesivo del cual no podemos salir, ¿sí? La solución para Keynes es su famosa teoría de la demanda efectiva, ¿no? Básicamente, yo acá la resumí porque era un curso introductorio, pero veo que la gente sabe bastante de teoría económica, así que lo voy a tratar de complejizar un poco. Básicamente, el gasto del Estado genera movimientos expansivos en la economía mucho más que el propio gasto, ¿no? Esto está completamente demostrado. Cuando el Estado realiza un gasto, realiza una inversión pública, esa inversión pública, acá puse un ejemplo, que hace un hospital, la empresa ahí tiene una connivencia con el sector privado impresionante, es algo que la constructora sea del Estado, cosa que en Argentina no pasa, las constructoras son privadas, la empresa gana la licitación, le paga a sus trabajadores, el empresario se queda con una parte de la ganancia. Esos trabajadores consumen en un supermercado, el supermercado se queda con una parte de la ganancia, le paga a sus proveedores, o sea, genera todo un movimiento expansivo que genera ese aumento del consumo y la inversión que decía Keynes, ¿no? Keynes tiene la frase esa que resaltan los neoclásicos, los neoliberales que le gusta, no, era alguien que alimentaba al Estado diciendo que los trabajadores hagan pose y después lo tapen. Es verdad, esa frase está sacada de contexto, tipo TBR. Él dice, el Estado tiene que hacer buenas inversiones. Aún así, si el Estado es tan tonto que no puede hacer nada, mejor que haga algo, ¿sí? Si no tiene empresarios capaces, dice él, funcionarios capaces, mejor que haga algo. Eso, pero que haga una buena inversión, ¿sí? Entonces, para él eso es muy importante porque es lo que permite reactivar la reactivación económica. ¿Para qué está el Estado? ¿Para qué
solamente un punto meramente económico, político y desde la parte más keynesiana, el Estado está para salir de esa fase de crisis recesiva, ¿sí? Teoría 2003, ¿no? El primer keynesiano, siempre digo, fue Néstor Kirchner, ¿no? O sea, Keynes lo que hace no es nada novedoso, o sea, es algo que se hizo durante un montón de tiempo. Activa una política de ingresos, de asignación directa de ingresos a las clases más populares, baja la tasa de interés para que haya una mayor inversión y para desactivar el mecanismo de bicicleta financiera, que lo vamos a ver el viernes, deuda externa. Tiene suerte con los precios de exportación y permite una política de ingresos bastante elevada, una política de gasto bastante creciente. Ahora vamos a ver. Sí. ¿Puedo agregar dos puntos para polemizar? Sí. 2 comentarios. Después, bueno, como para ponerlo picante. Si la recuperación no empieza en el 2002, es decir, Dual de la Baña, primero. Y bueno, el segundo punto me lo olvidé. Sí, la recuperación empieza con la devaluación en realidad. En realidad la devaluación es la eso, justamente. Bueno, la disminución drástica del poder, del salario real de los trabajadores. Sí. Esos 2 puntos, ¿no? En realidad... Para generar las condiciones para la acumulación. Sí, bien. O sea, ese es el punto de vista más marxista, del cual yo estoy bastante de acuerdo. Aún así, yo siempre pienso lo que no podría haber sido, ¿no? En el año 2002, voy a meterme ya en coyuntura económica política, en el año 2002 la salida eran 2, una era la dolarización, no, eran las 2 malas, ¿no? Una era la dolarización, que lo que insistían eran las empresas privatizadas, que cobraban tarifa en peso, querían cobrar tarifa en dólares. Lo llamó Cavallo y Cavallo también defendiendo la dolarización. La otra salida, que la proponía más el capital transnacional, el capital nacional exportador, la oligarquía exportadora, era la devaluación, básicamente por el aumento fenomenal de las ganancias. Se decide Duhalde aliarse con esa parte del capital nacional y sale con el mecanismo devaluatorio, que obviamente el que paga los platos rotos de la crisis son los trabajadores. De hecho, el año 2002 es el peor año para los trabajadores. Con cualquier indicador que agarremos de encuesta permanente de hogares, bueno, principalmente encuesta permanente de hogares, el año 2002 es el año con mayor tasa de desempleo, bueno, el asesinato de Costequi y Santillán, es una mayor crisis social casi inaguantable, y generó las condiciones de acumulación. Aún así, lo que yo pienso, y también lo puedo argumentar quizá en un rato, es que Kirchner podría haber hecho otra cosa, ¿no? Podría haber no aumentado tanto el gasto, decir que había que mantener un equilibrio fiscal, no alentar tanto. Habría que ver si hubiese soportado la crisis social y la poca legitimidad que tenían los votos, ¿no? Porque Néstor ganó con muy pocos votos. De hecho perdió y después ganó por abandono. La famosa 50% de voto impugnado en la presidencia, por lo cual tenía que construir esa legitimidad social, ¿no? Hay todo un estudio político, digamos, para hacer. Sin embargo, yo creo que él, incluso de antes, por estudiar la figura, él pensaba que había que hacer políticas keynesianas. Pero obviamente que sí, que esas condiciones se hicieron mediante un brutal ajuste en el año 2002, que fue el que lo hizo fue principalmente el Partido Justicialista, ¿no? De Duhalde, principalmente. Incluso, después podemos estudiar los años kirchneristas, está muy bueno porque surge un montón de polémica. El kirchnerismo como estrategia política no ataca a los grupos económicos locales. Ataca al FMI, al Fondo Monetario Internacional y a los actores transnacionales que privatizaron. Recién en el 2008 se la agarra con el campo y recién en el 2009, con la ley de medios, si no me equivoco, 2009, sí, se la agarra con el grupo Clarín, ¿sí? Que son 2 grupos económicos locales. Pero hasta esa fecha tiene más o menos una alianza que le permite, obviamente, construir legitimidades sociales que después va a profundizar. Bueno, eso es toda una teoría, así que después la vemos, me fui. La idea básica volviendo a Keynes, la idea básica de Keynes es esta teoría de la demanda efectiva, que fue muy famosa,
fue muy tergiversada con ISLM, con modelos macroeconómicos. Yo siempre digo lo mismo, Keynes tiene un solo gráfico en el capítulo 14 y es un gráfico neoclásico. Lo hace para discutirlo, el gráfico de tasa de interés, de ahorro e inversión. Después no tiene un gráfico en el libro, así que todo gráfico que vean de Keynes no es más que una interpretación de Keynes por el autor, ¿no? O sea, ahí, sí. Después los clásicos le dicen que la política fiscal aumenta la tasa de interés, entonces, nada, eso claro. incentivaría la inversión privada y todo eso. Claro, pero el problema es que el mejor capítulo de él donde termina de desarmar la teoría neoclásica es el capítulo de tasa de interés. Y le voy a comentar muy breve porque ya que estamos en la discusión. ¿Cómo se determina la tasa de interés para los neoclásicos? ¿Cómo El se mercado de da? dinero con la intersección de la oferta y demanda de dinero. Esa es una. Después tenés la otra, la curva de ahorro-inversión. Claro. Keynes dice, estos tipos tienen dos tasas distintas. ¿Quién determina la tasa de interés? ¿La política monetaria a través de la oferta y demanda de dinero o la curva de ahorro-inversión? Hoy tenés un problema, no podés tener dos tasas. Bueno, ahí Keynes lo destruye, no quiero meterme más en teoría muy dura, porque es teoría pura y dura, después lo doy en economía política si quieren, les aviso cuando dé la clase, pero ahí claramente los corta. Vos no podés, encima la curva oferta y demanda de dinero, una es flujo y otra es stock, es una burrada. Pero bueno, no importa, o sea, no podés mezclar flujo y stock, es el dato básico, oferta de dinero es stock y la otra es flujo. Bueno, no importa. La idea básica es que Keynes agarra eso y lo transforma. Dice, no, la tasa de interés no es como dicen ellos, ¿no? Entonces ahí está mal la interpretación que la política fiscal altera tasa, ¿sí? Porque no es lo que dice Keynes, básicamente. Después podemos estar de acuerdo con lo que no... Podemos estar de acuerdo con uno o con otro, pero no es una buena interpretación de Keynes, eso sí lo puedo argumentar. Básicamente, y siguiendo con el autor, estos más o menos lo saben, voy a profundizar un poco más. El capitalismo por sí solo no tiene el pleno empleo. Obviamente Keynes está en la coyuntura con la Unión Soviética, después va a ser la Guerra Fría, entonces hay que demostrarle que al comunismo se le puede ganar. Pero la respuesta de Keynes es una autocrítica al capitalismo. Su libro es una autocrítica al capitalismo. El capitalismo tiene dos problemas, dice él, estructurales. La distribución de los recursos y la desocupación. No garantiza el pleno empleo. Él sobre la distribución de los recursos no va a decir mucho. No va a decir mucho y podemos polemizarlo, pero para mí no dice casi nada. Lo que dice mucho es sobre el pleno empleo. Obviamente su libro es una teoría de la ocupación. Y el problema central, y acá sí se puede llegar a debatir con el marxismo, es la insuficiencia de demanda. Es decir, porque la otra lectura es que hay un... ahora vamos a la otra lectura. La insuficiencia de demanda, básicamente lo que dice es que todos podemos manejar la demanda agregada, y esa demanda agregada, o sea, toda crisis es de insuficiencia de demanda. Porque siempre el Estado puede gastar y puede llevar esa demanda a crecer y que crezca la economía, ¿sí? Para Keynes siempre es así. No es que hay subconsumo ni nada por el estilo, digamos, es una insuficiencia de demanda y puede ser dirigida a partir del Estado. Lo que critica Keynes, y esto es central en la teoría keynesiana, es el ahorro presente no es inversión futura. Y ahí quiebra con la teoría neoclásica, ¿no? El ahorro presente no significa consumo futuro o inversión futura. Podemos ahorrar infinitamente, dice Keynes. Si nunca están dadas las expectativas para invertir, nunca van a invertir. El ahorro igual a inversión es una igualdad linda macroeconómica, pero no se da. Si el ahorro crece, o sea, si las expectativas reales en la economía no son favorables, nunca se va a invertir, dice Keynes. Siempre vamos a ir a la baja. Entonces siempre vamos a atesorar y nunca vamos a invertir, ¿no? O sea, esa es como le pincha el talón de Aquiles, porque la idea básica es que ahorro ¿Por qué el mercado solo revierte las crisis en la teoría neoclásica? Porque la tasa de interés va a ir bajando y va a llegar un momento que se va a preferir el ahorro a la inversión. La inversión al ahorro, perdón. ¿No? La tasa de interés baja, el ahorro se prefiere a la inversión. Él dice que no. Que si nunca están dadas las expectativas, no importa cuánto baje la tasa, ¿sí? No están dadas las expectativas de venta. Porque la tasa de interés no es el único determinante de la inversión, ¿no? Y ahí aparece la eficiencia marginal del capital, que en los textos se la olvidan, ¿no?
que la eficiencia marginal del capital es un componente que está guiado por expectativas subjetivas, ¿sí? Y ahí entra la psicología además, hay algunas cuestiones que Keynes mete, que a mi gusto son muy interesantes, no porque las termine de definir, pero porque no cae en cuestiones universales, ¿no? Como mete las cuestiones subjetivas, él reconoce que se puede hacer política económica, pero puede fallar también, ¿sí? Se puede fallar, porque hay factores extraeconómicos, si se quiere decir de alguna manera, que ahí están en juego. Las políticas de austeridad generan mayor conflicto de clases para Keynes. Seguir con la política austera, seguir recortando salarios, lo único que acrecenta es, primero demuestra que el comunismo tiene razón y y es mejor, ¿no? En ese momento donde está Keynes. Y segundo, que obviamente no estamos garantizándole a la gente la cantidad de empleo. Keynes no lo hace porque es muy benevolente con la gente, hay que decirlo. Keynes lo hace porque él cree verdaderamente que mejora la rentabilidad empresarial. No hay mayor libertad, va a decir en su capítulo 24, que es la filosofía, de su filosofía política, se llama, de su libro. No hay mayor libertad empresarial que garantizar la rentabilidad, ¿no? O sea, él, contra todos los que lo llaman que está coartando la libertad, él dice, mi programa económico es más libre que la política de austeridad, que no genera ningún tipo de libertad, sino que genera mayor conflicto. Si no hay libertad en el conflicto. Hay libertad si no hay conflicto. Bueno, ahí un marxista lo va a dar vuelta a Keynes, ¿no? Le va a decir, no, estás negando cualquier tipo de contradicción. No hay muchas menciones, esto es un dato anecdótico, pero ya que estamos, no hay muchas menciones de Keynes a Marx en el libro, ¿sí? Él no está discutiendo con Marx. Hay algunas, pero no discute a Marx. Él los discute a los que él va a llamar ricardianos, que básicamente son los neoclásicos, ¿no? Pigou y Marshall son sus enemigos, así teóricos. Una cuestión Sí. por ahí interesante de tener en cuenta en Keynes es que llama clásicos, ahí mezcla a todos. Sí. Ahí mezcla, le llama clásico a Smith, a Ricardo, a Marx y a los que serían los neoclásicos. Él le llama clásico porque mete en la misma bolsa a los que según él son partidarios de la ley de Say. Exacto. No tiene nada que ver porque, bueno, Marx no tiene nada que ver con la ley de Say, pero bueno, y Ricardo sí. Sí, Ricardo sí. En realidad le llama ricardianos. La cuestión, la construcción del neoclásico se hizo muy posterior a Keynes, no es de Keynes. Incluso la cuestión del sistema teórico marginalista, que es la que usan los historiadores del pensamiento económico, también es posterior. Keynes le va a llamar, como vos bien decís, clásico, por eso confunde un poco la primera lectura del libro, pero es para lo que nosotros serían neoclásicos. ¿Por qué? Porque adhieren a la ley de Say. ¿Qué es la ley de Say? Básicamente, traducida a la economía política, es todo lo que se ahorra se invierte en un futuro cercano. Y él lo que critica es eso, ¿sí? En realidad, la ley de Say es siempre, o sea, la oferta crea su propia demanda, pero traducido a las crisis, de la oferta genera su propia demanda, el ahorro genera inversión. Eso es traducido a la crisis. El ahorro, la oferta, genera demanda, inversión, ¿sí? O sea que él no está de acuerdo con la ley de Say. Él dice, no, puede haber insuficiencia de demanda, ¿sí? La oferta por sí sola no crea su propia demanda, hay que generar las condiciones de esa demanda. Y ahí sí, mete a todo en la misma bolsa. Un error teórico que le critica a todo el mundo a Keynes, ¿no? Y que el mismo Keynes después lo va a reestructurar. Pero sí, más que nada le llama ricardianos o clásicos, en realidad a Pigou y a Marshall, ¿sí? Pues con Ricardo no. Sí. No, una cosita, creo que también una diferencia importante entre, bueno, Keynes sí, digamos, defenestra a Marx en otro texto que es el de laissez-faire y comunismo, creo que se llama. Bueno, ahí dice que no sabe, no entiende cómo le han prestado tanta atención a la teoría obsoleta y bueno, le dedica un par de párrafos, un par de adjetivos, ¿no? Pero hay una diferencia fuerte que es el tema de la rentabilidad. Para Keynes, creo, ¿no? Sería digamos, lo prioritario la inversión. En tanto que para que Marx y Mitchell también ponen, digamos, como primer motor la rentabilidad del empresario, del capital. Sí, no, para él el eje es la inversión, sí.
Para él el motor del sistema es la inversión. Después el consumo es muy importante, obviamente, porque después sacan lo del multiplicador y todo eso, y el acelerador. No estoy negándolo, lo que estoy diciendo es, el motor para él es la inversión. Para un marxista es la acumulación de capital, en el fondo. No el hecho de invertir, ¿no? El hecho de los procesos de acumulación, generar las condiciones de la acumulación de capital. El Estado, para un marxista, lo único que está haciendo el Estado keynesiano es generar condiciones de acumulación. Para Keynes no, lo que está haciendo es paz social, ¿no? O sea, le cambia la lectura, cambia mucho la lectura política. Pero bueno, claramente son bastante distintos. No deja de ser muy bueno el libro de Keynes. Esta es una frase de Keynes, ¿sí? El gasto público, muy esquemática, ¿no? El gasto público romperá el círculo vicioso. Si se logra hacer esto durante un par de años, su efecto será, si mi diagnóstico es acertado, la restauración de los beneficios empresariales un plan más próximo que al normal. Y tiene cosas de los neoclásicos. Y si esto puede conseguirse, la empresa privada revivirá. Estimo que lo primero es hacer algo para restaurar los beneficios y después confiar en que la empresa privada se encargará de continuar. Esto es clave, ¿no? Es hacer algo para restaurar los beneficios. El Estado tiene que hacer algo para restaurar los beneficios, que es básicamente la expansión del gasto público, y después la empresa privada se encarga de continuar sola, ¿sí? Es un sendero donde el Estado va acompañando la rentabilidad privada. ¿Por qué es importante entender la demanda afectiva y por qué me gusta traerla a colación a este curso? Primero porque es una gran crítica a la ley de Sayre, ¿no? La demanda determina la producción y no al revés, ¿sí? O sea, la oferta no genera su propia demanda, como decía antes, sino que es el gasto y la inversión lo que genera la oferta. El resultado de la producción de una economía depende de lo que se gasta, ¿sí? Y no de lo que se oferta. Esto cambia completamente. La macroeconomía no son la suma de individuos. ¿Qué quiere decir con esto? Un individuo para ahorrar, o sea, yo para ahorrar, yo tengo un salario determinado, para ahorrar no tengo que gastarlo todo. Sí, si no, puedo gastarlo todo, endeudarme con la tarjeta en el siglo XXI, pero un individuo para ahorrar tiene que ser austero, ¿sí? No gastar tanto, si se puede, ¿no? Está medio complicado hoy. Para Keynes es todo lo contrario. La macro no funciona como la sumatoria de individuos que no ahorran, que ahorran y no gastan. La macro es los países que más ahorran son los que más gastan, ¿sí? O sea, es todo al revés. Pero no es porque esté mal, es porque la macroeconomía no son agregados microeconómicos. No tiene nada que ver, la sociedad no es la sumatoria de los individuos. La economía es mucho más compleja que la sumatoria de los individuos, ¿sí? La teoría de demanda efectiva demuestra la complejidad de la economía. Es una teoría que está bien, hoy la vi de una manera simple, que puede parecer medio tonta, pero que muestra un montón de complejidades que no se tenían tanto en cuenta, ¿sí? Tiene sentido ajustar en este tipo de economía y claramente no, ¿sí? Pero siempre le dicen el padre de la macroeconomía, cosa que yo odio. Pero un poco lo que me gusta resaltar es esta diferencia con los neoclásicos, ¿no? La macroeconomía no es el estudio de los agregados económicos para Keynes. No lo puede ser nunca, pero lo dice textual, ¿no? Otra frase de Keynes, vamos a leer algo. Un acto de ahorro individual significa el propósito de no comer hoy, pero no supone la necesidad de tomar una decisión de comer o comprar un par de botas dentro de una semana o de un año o de consumir cualquier cosa concreta en fecha alguna determinada. De este modo deprime los negocios de la preparación de la comida de hoy sin estimular los que preparan algún acto futuro de consumo, ¿sí? El acto de ahorro individual no mejora las condiciones futuras, las empeora para Keynes, ¿sí? No es una sustitución de la demanda de consumo presente por la demanda de consumo futuro, sino una disminución neta de la primera y punto, ¿sí? Más aún, la expectativa de consumo futuro se basa en tal medida en la experiencia actual del consumo presente. Claro. La expectativa de consumir en un futuro se basa en el gasto presente. El ahorro presente no garantiza crecimiento futuro, ¿no? Recomiendo mucho el libro de Astarita, de lo cual saco algunas de las frases. Esta la saqué aquí. En este caso puede reducir la demanda de inversión actual, lo mismo. Bueno, y sigue con esta lógica que vengo explicando antes. Uso un poco el autor para respaldar un poco lo que le estoy asignando a Keynes. Pero cambia
la relación en que se entiende la economía, ¿no? Seguir repitiendo en el manual de economía que tiene incluido a Keynes y el primer capítulo decir que la macroeconomía son agregados microeconómicos y que la oferta determina su propia demanda, básicamente es contradecirlo a Keynes. Es lo que Keynes está tratando, es lo que Keynes está debatiendo. O sea, su libro empieza por eso, ¿sí? Ahora voy a ir a Argentina. Bueno, entonces uno podría decir, entonces que el Estado argentino gaste. Que gaste más. O sea, si la solución para salir de una crisis es gastar, bueno, que gaste. ¿Por qué no gasta más? ¿Cuáles son los límites en un Estado que no es que Keynes está escribiendo para Estados Unidos, para Gran Bretaña, perdón, y para Estados Unidos también? ¿Cuál es el límite que tiene Argentina al gasto? Si no es el déficit. ¿Qué piensas? La restricción externa. Bien. Una de las teorías básicas, estoy siguiendo los keynesianos, si agarro marxista pueden criticar. Es que la idea básica es la que dijo la compañera, la restricción externa, ¿no? ¿Qué significa? El aumento del gasto aumenta la producción, pero para esa producción yo necesito insumos importados. Y esos insumos importados no se pagan en pesos, sino que se pagan en moneda extranjera, dólares principalmente, puede ser cualquier otra moneda extranjera de curso que se use, yuanes o euro. Y esto sí que no se controla, ¿no? La necesidad de dólares no se controla esa variable, el Estado no tiene la capacidad ni los recursos de controlar dólares porque no controla el sector exportador, salvo que tengamos el IAPI en Perón, pero no mucho más. Y entonces generalmente esa restricción se vuelve a devaluación. ¿Sí? Esta es una de las excusas para no aumentar el gasto. Yo en este momento no coincido con esta excusa, que voy a decir, pero la idea básica es que esa devaluación después causa inflación, ¿no? Una devaluación en Argentina siempre se traslada a precios, siempre. Siempre, creo que lo expliqué en la clase pasada, ¿sí? Principalmente las importaciones aumentan y las necesitamos igual, por lo tanto los precios suben. Y el exportador, que es un exportador de alimentos, traslada la ganancia que tiene afuera hacia adentro y por lo tanto también hay inflación. Ahí, es la particularidad. Sí. Cuando dijiste la devaluación se traslada, digamos, a precio y genera inflación. ¿Vos estás mencionando lo que dice la teoría o lo dijiste vos? Lo aseverás. No, es la teoría, es lo que dice la teoría, ¿sí? Es lo que dice la teoría. Igual para mí, teoría de quién? ¿De quién es? Acá, digamos, que la devaluación se traslada a inflación cambiaria es toda la teoría estructuralista, ¿no? Principalmente, bueno, Diamant, Brown y Joy, ¿sí? Todos autores estructuralistas argentinos, que se basan igual en la teoría keynesiana. O sea, se basan mitad en la teoría keynesiana, mitad en la teoría marxista, tienen una mezcla ahí. No ha sido así los últimos, digamos, en varios episodios por lo menos, inflacionarios de Argentina, generados por la devaluación. Muchos, a ver, el último no, pero muchos episodios en Argentina la inflación es una derivación de la devaluación. Bueno, varios, durante el kirchnerismo varios. Las cuestiones, las microdevaluaciones realizadas por Axel generaban una inflación. El problema es que él trataba de neutralizarlas, eran devaluaciones compensadas, se llama. La devaluación en el macrismo es una de las principales elevaciones, en principales razones de elevación de precios. El problema es que esa devaluación no era por este esquema, no era porque el macrismo aumentaba el gasto, es porque se iban los dólares en fuga de capitales. Esto lo vamos a ver el viernes. La devaluación tiene diferentes causas. Hay que ver qué causa es. En el modelo industrial, la principal razón de la devaluación es la restricción externa por el comercio. Básicamente, el sector industrial necesita muchos insumos importados, mucho más de lo que se está exportando, y eso genera presión sobre las reservas, y esa presión de las reservas, muchos gobiernos, dictatoriales hay que decirlo, devaluaban las monedas, como una medida. Dictatoriales y no, y los desarrollistas también. Esa devaluación a veces era compensada con aumentos salariales para que no pierdan tanto los salarios, a veces no, con congelamiento de salarios. Entonces, la devaluación muchas veces a lo largo de la historia argentina se trasladó a inflación, ¿sí? Pero el problema es que lo que hay que revisar son las causas de la devaluación. Si es la bicicleta financiera, principalmente los modelos de la última dictadura militar y los modelos del macrismo, o si es
la devaluación ocurre por un cuello de botella en el sector externo, en la balanza comercial. O por la mezcla de las dos. Después lo vamos a complejizar esto. Pero uno de los argumentos para no aumentar el gasto de algunos economistas keynesianos de verdad, no Pratt Kai, ¿no? Que decía que era keynesiano, incluso de este gobierno, es este. El llevado al extremo es la IFE se va a dólares. ¿Sí? Ese es el caso extremo, que lo leí en página 12. Después puedo pasar el... Porque en realidad la IFE, no es que el que recibe la IFE compra dólares, no. Compra en el supermercado, pero el problema es que el supermercadista fuga capitales. Entonces, a eso se refiere, digamos, tenemos una restricción externa. Al no poder controlarla, esa restricción externa, lo que genera el aumento de gasto tiene un límite, que ese límite es la restricción externa. ¿Sí? La restricción externa puede ser por dos motivos generales. Una es la fuga de capitales, remisión de utilidad de dividendos, lo vamos a ver el viernes, por eso no me quiero meter en esa. La otra son los cuellos de botella a nivel industrial. ¿Sí? Que, desde mi punto de vista, y ahora sí, no hay cuellos de botella porque tenés capacidad ociosa en este momento, pero bueno, no importa. No vamos a entrar en esa discusión. Esa es la discusión actual, ¿no? Esta es la discusión actual. Hay cierto sector del Frente de Todos que dice que el Estado debería aumentar el gasto. Ejemplo, la billetera Santa Fe. Eso aumenta el gasto. Que la billetera Santa Fe, lo voy a decir así, políticamente incorrecto, es la IFE de los blancos. Es una política de asignación directa de dinero a la clase media. Porque por más que tenemos que gastar y usamos nuestro dinero primero, después el Estado nos está dando plata. Claro, la IFE la criticaban y esta no tanto. Esta como más la clase media no se queja tanto, se queja más de la IFE. Pero es lo mismo. Es lo mismo, una política de asignación directa. La cantidad de ventas que aumentó la provincia de Santa Fe fue increíble. Y recaudó más. O vende más y en plan. Bueno, lo que le está criticando parte del sector frente a todo es que tiene que aumentar el gasto. Y parte de los que no quieren aumentar tanto el gasto, lo que dicen es esto, ¿no? Que el límite del aumento de la política fiscal expansiva o una política keynesiana, muchas veces, o en este momento, es la restricción. El gran debate dentro de la heterodoxia, ¿no? Ya no es un debate. El aumento del gasto para los ortodoxos ya está mal por sí, ¿no? Porque hay un efecto crowding out y desplaza la inversión privada. Entonces, acá esto ya no lo discutís. No lo discutís. El aumento del gasto siempre es ineficiente, siempre es malo y desincentiva la inversión privada. Dentro de la heterodoxia, si se quiere, el aumento del gasto, dentro del sistema teórico keynesiano puntualmente, el aumento del gasto tiene sus límites en un país periférico. Bueno, eso como para bajarlo más a la realidad argentina. Ahí, Sí. nosotros dimos un tema en macro que con el libro de Brown y Lach, digamos, del nivel de déficit óptimo sería para que no tengas una crisis de balanza de pago. Bien, sí. ¿Qué opinas de eso? El nivel óptimo de déficit para no tener crisis de balanza de pagos. Pero para como que lo quieran financiar desde el exterior, digamos, como que llega un momento que el déficit es tan alto que las tasas empiezan a subir y llega un momento que ya no te financian después ese monto. Claro, pero está pensando, pero se está basando en el modelo de oferta y curva de oferta y inversión, ¿no? Básicamente lo que está diciendo es que los aumentos de gastos se trasladan a tasa. Sí. A ver. Sí, pero tasa como riesgo. El problema acá, lo vamos a ver después, El problema acá es la teoría del dinero. ¿Sí? Brown y Liach, sobre todo Liach, al cual no es ni para nada bueno, no importa. Dicen que el dinero está dado por cuestiones exógenas, ¿no? O sea, que el Banco Central determina la cantidad de dinero y no puede determinar la tasa. ¿Sí? Eso es lo que dicen. O sea, ¿qué están diciendo? El Banco Central controla la oferta de dinero a través de la creación primaria y creación secundaria de dinero, y si aumenta la oferta de dinero, baja la tasa. Si baja la oferta de dinero, aumenta la tasa, ¿no? Dicen eso. El problema es que esa teoría del dinero no es
compatible con la realidad, porque el Banco Central no domina el dinero, principalmente lo dominan los bancos comerciales, después lo puedo dar a eso, no me quiero meter eso. Lo que sí domina es la tasa. Si el Banco Central pone la tasa, el Banco Central, ¿qué dice? ¿Cuánto es la tasa de interés? De hecho, Néstor no controla la oferta de dinero y por eso baja la tasa. Baja la tasa. La tasa es el factor exógeno, no la cantidad de dinero. ¿Sí? Y ahí se da vuelta toda la teoría. Pues nosotros pensamos siempre que el Estado determina la cantidad de dinero en la economía. Y no siempre es así. ¿Sí? Incluso yo debería haber matizado esto. El Estado puede gastar más, pero si el Estado gasta más, generalmente eso se traslada a los bancos comerciales. Y el banco comercial no establece créditos y no establece cosas, esa creación se frena, ¿no? Mucha de la creación de dinero, la mayoría de creación de dinero es creación secundaria, por lo tanto el Estado no tiene tanta potestad sobre eso. ¿Sí? No tiene tanta, tiene injerencia pero no tanta. Lo que sí tiene injerencia del Estado es la tasa de interés a través del Banco Central. Ahí digamos, una duda. Lo que, digamos, tenía entendido, lo que yo creía es que sí es el Estado el que genera dinero, crea dinero, digamos, a través de la impresión, puede imprimir. La cuestión es si ahí entra, digamos, ahí estaría la discusión, ¿no? Que algunos dicen que no hay ningún problema con eso, que se puede generar, digamos, imprimir todo lo que se le ocurra al Estado y que eso no genere inflación. Y otras teorías que plantean que, bueno, eso genera inflación. Y hay otras teorías que plantean que no estaría, digamos, ligado necesariamente a la inflación o mecánicamente, pero que tiene que estar respaldado por reserva y por incluso algunos, creo que plantean el tema del patrón oro. Eso lo vamos a ver ahora. Pero yo quería responder, ahora nos metemos en finanzas funcionales. Yo lo quería que quede esto, digamos, o sea, de alguna manera, lo que están pensando en ese modelo es que el gasto determina la tasa, y no la tasa se puede determinar exógenamente. El término del dinero, en términos de, el Estado puede gastar más, pero la creación secundaria de dinero, lo que más determina la creación del dinero es el coeficiente de circulante sobre depósito, es decir, cuánto decide la gente mantener en efectivo o cuánto depositar en los bancos comerciales. Pero y después, el segundo determinante es que los bancos comerciales tienen que tener ganas de prestarlo ese dinero. ¿Sí? Tienen que tener ganas de prestarlo. Entonces el banco comercial domina un poco la escena de la teoría del dinero. No, yo no quiero dar teoría del dinero porque verdaderamente me meto en un tema complicado, pero el problema de Brown y Liach, que yo diría, es que se basa en una teoría del dinero que no es la correcta. Digamos, no es la que, o sea, están pensando que el Estado controla la tasa, se mueve endógenamente cuando la tasa se mueve exógenamente. ¿Sí? Un poco. Ahora vamos a ir igual a presupuesto equilibrado. La idea de Brown y Liach, ya que me lo dejaron, es la idea de un presupuesto equilibrado. Si bien ellos hablan de un déficit óptimo, la idea es que los gastos siempre igualen a los impuestos, ¿no? Esa es como la idea neoclásica. Hay dos resultados, esto siempre se mezcla en economía, en el noticiero, ¿no? Está el resultado primario, que es la recaudación menos el gasto, y en Argentina el que más hay que tener en cuenta es el resultado financiero, que incluye los intereses de la deuda. Esto lo puse porque es más introductorio, el déficit, gasto mayor recaudación, superávit, recaudación mayor que el gasto. La idea de la consideración neoclásica, que es la durabilidad del presupuesto del Estado, es que el Estado es como una familia, ¿sí? Básicamente, de vuelta, ¿no? Es usar la microeconomía para explicar algo macroeconómico. Bueno, el Estado es una familia, no se puede gastar más lo que se recauda. O a lo sumo, lo que le van a sumar algunos autores es, bueno, si se gasta más de lo que recauda, que sea siempre lo mismo, ¿sí? Que no se empiece a expandir el gasto y la recaudación va a quedar corta. ¿Se entiende? Que no se amplíe el déficit, que es lo que dijo Valen, ¿no? Para eso se establecen, esto lo llama Liach, reglas fiscales, ¿sí? Es decir, bueno, no se permite gastar más de tanto porcentaje del Producto Bruto. Bueno, esas reglas fiscales existen en la zona de euro, por ejemplo, le atan las manos al Estado porque no puede hacer políticas fiscales expansivas. Grecia es un ejemplo de eso. El problema es que todos los problemas macroeconómicos que existen en el capitalismo, para los neoclásicos, es un exceso de gasto. Uno, ya lo dije, desplaza la inversión privada. Otro, que el déficit genera inflación. Pero bueno, esa es la opinión de que la teoría del dinero es una teoría exógena, ¿no? Que el aumento de la cantidad de dinero se va a precio.
¿Está bien? Eso lo podemos discutir otro día. No puse la clase de teoría del dinero porque se supone que es un curso introductorio. Pero la idea básica es que el déficit genera inflación. Y la tercera, porque uno podría decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que haya superávit? Una es la clásica bajando el gasto. Pero yo te podría decir, no bajes el gasto. Subir los impuestos. O sea, subir los impuestos, recaudas más. El problema es que no podés subir los impuestos, dice el clásico. O sea, no te queda otra que bajar el gasto para ello. Porque si subís los impuestos, distorsionás los precios y no te van a querer invertir. ¿No? Mucha presión tributaria, muchas cargas sociales, etc. O sea, no podés subir los impuestos, pero tenés que solucionar el déficit. Entonces, ¿cómo lo solucionás? Bajando el gasto. ¿Sí? O sea, el ajuste, siempre cuando se habla de presupuesto equilibrado, se está hablando de ajuste fiscal. Porque si yo digo, bueno, para tener un presupuesto equilibrado, bueno, Argentina tiene 100 millones de pesos de déficit. ¿Cómo hace? Y yo te diría que pongo un impuesto a la riqueza, a la herencia de 3 millones de pesos. Bueno, primero que me matan en televisión, pero segundo que lo que me van a decir es que estoy desincentivando la inversión privada. ¿Sí? O sea, que no puedo aumentar los impuestos. Bueno, ¿qué me queda? Bajar el gasto. Porque si yo bajo el gasto, le doy vuelo a la inversión privada, dejo de reemplazar inversión pública por inversión privada, y bajo los precios también, lo cual genera un aliciente a la inversión. El problema básicamente es que seguimos pensando Estado y sector privado como algo dicotómico y separado, pero bueno. El Estado es como una familia, no puede gastar más lo que se recauda, o si gasta un poco más lo que se recauda, que siempre sea la misma tasa de endeudamiento, ¿no? Hay un ejemplo en un libro. ¿Dónde lo saqué a este? No me acuerdo yo. Si se aumenta el endeudamiento del Estado, está la clásica, los individuos saben, ¿por qué también? Porque si se aumenta el endeudamiento del Estado, los individuos dicen, bueno, tal cual, saben que en el futuro le van a subir los impuestos para pagar esa deuda. ¿Sí? Y por lo tanto, reducen su consumo. Eso es como la idea. El efecto Ricardo Barro. Claro, sí. O sea, reducís el consumo futuro porque sabés que si está aumentando el endeudamiento del Estado, como si la gente mirara el dato de endeudamiento del Estado, le van a aumentar los impuestos. Bueno, estos datos son de... Tengo esto que me está molestando acá. Bueno, de Ferreres. En realidad lo que yo le quería mostrar con esto es 1961-2006, el sector público argentino. Resultado primario y resultado financiero, es decir, incluso intereses de la deuda. Déjenme fijarme algo. Ahí voy. Está bien. Lo que yo le quería decir es que no tiene un comportamiento muy... Primero que la mayoría de veces tenemos déficit, ¿no? Abajo del cero, déficit. O sea, si ponemos la línea ahí, bueno, no me salió. Muy pocas épocas tenemos superávit. Incluso las épocas que tenemos superávit es cuando más irresponsable fue el Estado, ¿no? En el kirchnerismo. Y después siempre tenemos déficit. Y acá, en algunas épocas, hubo crecimiento. 60, bueno, tuvimos tasas de crecimiento relativamente elevadas. En los últimos años, de los 70, hasta el golpe militar, hubo buenas tasas de crecimiento. En los años 90 también hubo tasa de crecimiento elevada, después obviamente, pero hubo déficit también. ¿Qué quiere decir esto? Que no parece ver a simple vista, esto habría que cruzarlo con tasa de crecimiento del PBI, pero seguramente da, una correlación entre déficit y crecimiento, o entre superávit y crecimiento. ¿Sí? Eso para empezar, ¿no? O sea que estas relaciones como que se van perdiendo un poco. Bueno, si el déficit siempre causa desplazamiento de inversión privada, qué sé yo, ¿por qué en estas épocas no? En algunas épocas crecimos y en otras no. No nos estaría explicando mucho la dinámica económica, ¿no? Así visto así de vuelo de pájaro. Y después, esto lo hizo el monitor fiscal. Es un monitor que está del FMI, que te monitorean fiscalmente. Lo hizo un autor en base al monitor fiscal del FMI. Lo pueden googlear. Un autor argentino. En amarillo están los que tienen superávit en el mundo. Son 100 países, alrededor de 100 países, no sé si llega a 100. Y abajo los que tienen déficit. Por ejemplo, en el año 2016, 80% de los países tenía déficit.
¿sí? Y Argentina es no sé si lo ven, pero después seguro, es un cuadradito celeste, pero bueno, no importa. Es un cuadradito celeste que te dice, estos son los porcentajes del PBI, el resultado financiero como porcentaje del Producto Bruto, ¿no? O sea que la mayoría de países tiene déficit, lo cual le daría que la idea de déficit fiscal no es tan anormal como parece, ¿sí? O sea, no es tan anormal como parece. Yo diría que el problema es en qué gastás y cómo recaudás, ¿no? En qué gastás el gasto público y cómo, si tu recaudación es regresiva o no. Vuelvo a lo que decía Mario, y con esto, y quería darlo, un debate que se está dando hoy es frente a esta idea de presupuesto equilibrado que di anteriormente, la idea de finanzas funcionales. Y por eso recomiendo el texto de Fiorito y el texto que le voy a subir, el libro de Kelton, el mito del déficit. ¿Qué dice básicamente? Que el déficit es una foto, que no nos dice mucho. Y es verdad, no nos dice nada de la dinámica económica. Digamos, el déficit es una foto que se puede tomar cualquier día, esa foto, ¿no? La podemos tomar hoy, la podemos tomar el 12 de diciembre, acumulada, no acumulada, pero es todo lo que se recauda menos todo lo que se gasta. De alguna manera nos muestra la foto, pero no nos muestra qué es lo que causa el déficit. ¿Y qué dicen estos autores que son post-keynesianos? Básicamente que el resultado fiscal depende del nivel de actividad y no del nivel de actividad del resultado fiscal, ¿no? El resultado fiscal depende del nivel de actividad, vuelvo a repetir, y no es el que lo determina, es determinado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado primero gasta y después recauda, en base a lo gastado. Y esa es la película completa sin ver la foto. El déficit fiscal es bueno. Ojo, esta teoría es muy occidental para países hegemónicos. Después vamos a ver que las finanzas funcionales en nuestros países empiezan a baquetear, pero el déficit fiscal sería bueno porque atiende a las condiciones de demanda, tal cual dice la teoría de la demanda efectiva. Pero no solo por eso, sino que los países que tienen cierto déficit fiscal recaudan más, porque si hay más consumo, hay más venta, y si hay más venta, y cobras sobre todo IVA, tenés una mayor recaudación. O si las empresas ganan más y vos cobrás impuestos a las ganancias, también, a las ganancias empresariales, también recaudas más. ¿Sí? Que el objetivo del déficit fiscal, el Estado no es una empresa que tiene, ni una familia que tiene que ganar siempre más de lo que gasta. No busca la rentabilidad. El objetivo del Estado tiene que ser, para estos autores, el pleno empleo, bien keynesiano, ¿no? Y lo que genera el pleno empleo es gastar más. Y gastar más nos va a traer una mayor recaudación, ¿sí? Incluso lo que analizan muchos de estos autores es que ese mayor gasto incentiva la inversión privada, todo lo contrario a esos efectos de desplazamientos de los cuales habla la economía neoclásica. Hay una frase, les voy a dejar, tienen ahí un artículo del libro de un economista amigo, que es Nicolás Doskin, ¿sí? Que saca artículos del diario AR, los recomiendo a todos, ¿sí? Son muy buenos, es doctor en economía. A mí me parece que simplifica muy bien las cosas y sin perder mucho de rigurosidad, lo cual es difícil. Él dice, le copia a Kelton esta frase, ¿no? A esta economista. A menos que tenga una fábrica de pan, el Estado no puede repartir pan, ¿no? Pero sí tiene una fábrica de dinero, esto es lo que decía Mario antes, que tiene ventajas, porque el dinero no es un bien que se echa a perder, no tiene mucho costo de producción, es un papel, no tiene mucho costo de almacenamiento, es chiquito, y tiene bajo rendimiento financiero, es liquidez. Tiene una fábrica de dinero y puede gastar todo lo que quiera. Dado que gastar es transferir ese dinero simplemente a otras personas. Ahora vamos a ver. El Estado para eso, obviamente, esto ya más o menos lo sabemos, tiene diferentes instrumentos, ¿no? Puede comprar y venderle bienes al sector privado con ese dinero, comprar cosas al sector privado, venderle bienes al sector privado. Puede generar una transferencia directa de dinero, como es la IFE, o puede generar procesos de préstamo de dinero, endeudamiento, ¿no? El Estado en sí mismo tiene instrumentos fiscales para generar un mayor gasto público. Entonces, en este sentido, el déficit no sería per se malo, sino todo lo contrario. Por eso el libro de Kelton se llama El mito del déficit, ¿no? O sea,
no, en el déficit no estarían todos los males del mundo, la inflación, el desplazamiento de la inversión privada, el no crecimiento económico, el exceso del gasto no sería, o el exceso de la intervención del Estado en la economía, que no es más que decir el exceso del gasto, no sería la peor causa del mundo, sino todo lo contrario. Es una solución para estos autores post-keynesianos. Y lo que se pregunta muchas veces es, bueno, entonces, ¿para qué cobra impuestos? Que gaste nomás y listo. Digamos. ¿Por qué necesita recaudar si solamente puede gastar? ¿Para qué sirven los impuestos? ¿No? Y ahora lo vamos a ver. Pero la idea central es esta, ¿no? Que la puse en mayúscula, como cuando nos enojamos en WhatsApp. El Estado no recauda para gastar. ¿Sí? Gasta y luego recauda en función del impacto que tiene ese gasto en la actividad económica. Esa es la dinámica económica que plantean los post-keynesianos, no la dinámica del presupuesto equilibrado. No es que la economía se mueve de acuerdo a si yo tengo un presupuesto equilibrado o no. Ni el resultado de mi nivel de presupuesto es en base al nivel de actividad económica. De hecho, les cuento algo, no sé si alguna vez vieron, y si no tuvieron la oportunidad, les digo que lo hagan, presupuesto del Estado. Si ustedes ven un presupuesto del Estado, el presupuesto es una foto. Después nunca sale como el Estado dice. Nunca sale. ¿Por qué? Porque la dinámica económica es otra. Está bien, hay que hacer el presupuesto, no estoy en contra de que no votemos el presupuesto, que sí votemos el presupuesto. Lo que yo digo es que el Estado hace una proyección de las variables. Pero que esa proyección, lo que le discutiría un post-keynesiano es lo que vos vas a recaudar, que es una proyección, tiene que estar en función de lo que vas a gastar. De nada sirve, una de las críticas que se le hacía al Estado de Santa Fe, que le hacía un economista heterodoxo, es que no gastaba. El Estado de Santa Fe durante la pandemia tuvo superávit. ¿Para qué quiere tener superávit del Estado? No se entiende muy bien en la lógica que estoy explicando ahora, ¿no? No se entiende muy bien. De hecho, empezó a gastar. La billetera es un gasto fenomenal del Estado. Pero también recauda más. ¿Sí? Después puedo traer esos datos, los voy a ir juntando. La recaudación siempre es una variable endógena al proceso económico, ¿no? No exógena. No determina el proceso, sino que es determinada. Es un poco lo que dicen los post-keynesianos. Y bueno, ¿qué rol tienen los impuestos? Muchos. Un rol importantísimo. ¿Por qué? Acá Kelton hace un juego. Lo voy a traer a la colación. Es muy introductorio, pero... Kelton, lo que dice esta economista, dice, bueno, planteamos un ejemplo de un padre que le ofrece pagarle a papeles. En realidad, él plantea lo siguiente. Un padre necesita que los hijos hagan las tareas del hogar. Entonces las mercantiliza. Horrible, ¿no? Las mercantiliza. Y les dice, bueno, vos me haces las tareas del hogar y yo a cambio te doy un papelito. Un papelito que representa una cantidad de dinero. Claramente los hijos se niegan, ¿no? Porque ese papelito no tiene ningún motivo para aceptar ese papel, porque ese papel no lo puede intercambiar en ningún lado, ¿sí? Esa es como la idea básica. Entonces el padre les dice, bueno, ustedes por semana me tienen que dar 10 de esos papelitos, si no reciben un castigo. Esto está bueno porque el padre sería el Estado coercitivo, ¿no? El Estado en el sistema capitalista. Si vos no me pagás determinadas cantidades de ese papel, vos vas a recibir un castigo, ¿sí? En la sociedad es un castigo penal, ¿no? Entonces no les quedó otra a los hijos que hacer las tareas a cambio de las tarjetas, de los papelitos, y empezarle a pagar al padre. Es más, lo que se generó es un sistema de intercambio. Un hermano le podía decir, yo hago las malas tareas, y juntaba más papelitos para comprarle cosas, para pagarle al padre, ¿no? La idea básica es que el rol del impuesto, lo que pregona el impuesto es asegurar la demanda en moneda estatal. Es el rol primero de los impuestos. Diría yo, el más primitivo. Ahí está dando este ejemplo supuestamente para el sistema capitalista. Esto sería lo que ocurre, digamos, da este ejemplo como para graficar lo que ocurriría en un sistema capitalista. Claro, porque ¿cómo hace el Estado? Sí, en un sistema capitalista. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque en el punto 3, ahí ya hay una exacción extraeconómica. O sea, no estamos en el sistema asalariado. O sea, en el punto 1, los hijos como clase trabajadora, ponele, dicen no, por este, digamos, salario no laburo, ¿no? Ahí está la pugna salarial, etcétera. Pero, bueno, ahí está, digamos, depende del ejército de reserva, todas las variables. Pero en el punto 3, ahí ya hay, digamos,
exacción del excedente de forma extraeconómica. Entonces ahí saldríamos del sistema asalariado. No, en realidad el padre lo que le pide lo que le pide cualquier Estado. Digamos, el Estado en el sistema capitalista necesita que el dinero, la moneda de curso local, o sea, para gastar en pesos, el Estado necesita que nosotros utilicemos pesos. Porque si no utilizamos pesos, no puede gastar en pesos, nadie lo va a aceptar, digamos. Entonces, establece una medida coercitiva para que nosotros aceptemos. Nosotros tenemos que pagar los impuestos en pesos. ¿Sí? Esa es como hay una coerción para que nosotros paguemos los impuestos. ¿Sí? O sea, esa es como la idea básica. Para controlar, lo que dice Kelton es, para asegurar la demanda de moneda estatal, o sea, para asegurar la demanda de moneda estatal, el Estado usa un poder coercitivo, que es que nosotros tenemos que pagar las cosas con esa moneda. ¿Sí? Esa es como la digamos, la idea primitiva del Estado. Después, los impuestos sirven para un montón de otras cosas, ¿no? Asegurar que en ese espacio, la casa de este padre que mercantiliza la tarea de sus hijos, horrible, asegurar que solamente gire esa moneda y no otra, ¿sí? En esto el Estado es más limitado, sobre todo el Estado argentino, pero la idea básica, Kelton no está hablando para el Estado argentino, claramente, creo que es británica. Asegurar que la moneda con la que se realiza las transacciones en un espacio determinado sea la que emite el Estado y no otra moneda, ¿sí? A través de esa coerción. Y después los impuestos tienen muchos efectos muy, muy preponderantes en la sociedad. Primero es que redistribuyen el ingreso, lo que se llama distribución secundaria, ¿no? Luego de haber gastado, por ejemplo, la IFE, por ejemplo, la billetera Santa Fe, el Estado tiene que recaudar. Y no es lo mismo recaudar al 1% más rico que poner un IVA, ¿no? Porque ahí está la distribución del excedente. Depende del sistema impositivo. El sistema impositivo es central, y algo que no debatimos nunca en Argentina, lamentablemente, y que nunca hemos cambiado. El sistema impositivo es central, porque la distribución del excedente no solo depende en qué gasta el Estado, si urbaniza un barrio popular o le da un subsidio a una gran empresa. Eso es importante. Pero también es importante de dónde después recauda. No es lo mismo recaudar. Una pregunta, con el tema que vos te referías a la billetera Santa Fe, me parece interesante. Digamos, lo pienso ahora, ¿no? Con lo que vos decís. Ahí, en parte, digamos, eso, el Estado se está asegurando una disminución de la evasión. Sí, enorme, gigante, porque todas las transacciones económicas están rastreadas a través de la aplicación. O sea que también está superando la evasión. Sí, no, soy un gran defensor de la billetera Santa Fe. Es más, creo que si Frente a Todo quiere ganar la elección a nivel nacional, debería ponerla a nivel nacional. Pero soy defensor en el sentido keynesiano de la palabra, ¿no? O sea, no está permitiendo la evasión porque está recibiendo incluso, no sé si lo van a hacer porque la verdad no conozco al que lo implementó ni nada, lo que vos podés hacer es calcular cuánto vende un negocio. Entonces después cuando declara podés reconocer subdeclaraciones. O sea, es importante porque como blanquea todo, una vez que vos blanqueaste muchas operaciones, después podés saber si un negocio subdeclara o subdeclara sobre todo. Sobredeclara sería medio raro. Salvo que se ha lavado dinero. Perdón, impuestos o no, ¿sí? O sea, sí, el blanqueo es fenomenal. Yo no me pagan, me tiene que dar ticket sí o sí, está la cosa registrada, ¿sí? De figura. En fin, también saben en qué rubro se gasta más o no. Incluso en el caso de la billetera Santa Fe nos marca la pauta de consumo. Le doy un ejemplo personal, no me gusta, pero yo me fui a comprar ropa porque sé que mañana tengo el 30%, ¿sí? De alguna manera marcas mi pauta de consumo. Yo antes podría haber ido cualquier día, pero necesitaba un jean y fui a comprarlo hoy. De verdad el ejemplo, fui a la tarde a comprarlo hoy. Entonces, también, si quiere, puede dirigir incluso las pautas de consumo, que no lo haga solamente el sector privado a través de las tarjetas, ¿no? Que el sector público puede participar en eso. O sea, es un montón, ahí entra un montón, parece una política medio así por el aire, pero tiene algunas cuestiones interesantes. Después otros ejemplos
que está muy buenos es, bueno, la clásica del impuesto a los cigarrillos, ¿no? Si hay algo indeseado culturalmente o que no tiene tanta legitimidad, lo puede castigar a través de un impuesto, que es un impuesto más prohibitivo. No prohíbe una actividad, pero le coloca una carga fiscal, eso es más conocido, más fácil de aprender. Configura precios relativos, esto es importante, en determinadas actividades puede perjudicar, por ejemplo, un arancel, ¿no? Un arancel a los juguetes chinos, ¿no? Y está colocando un impuesto a los juguetes chinos para favorecer, no sé, la fabricación nacional de juguetes, ¿no? Entonces está configurando precios relativos todo el tiempo. También sirven para eso. Y por último, el clásico de este año, evitar la inflación importada. Básicamente, Argentina, por ejemplo, tiene inflación importada, que es una inflación que se da cuando aumentan los precios de los commodities, ¿no? Trigo, soja, maíz y derivados. Muchas veces cuando aumentan los precios de los commodities, los exportadores se ven tentados de aumentar los precios a nivel interno para tener la misma tasa de ganancia, ¿no? La misma tasa de ganancia fuera que adentro. Esto yo lo dije, lo vuelvo a repetir. Una de las formas que tiene el Estado es colocar una retención, ¿no? Si colocas una retención que reajuste, que eran las móviles, la retención móvil, lo que hace es cuando aumenta el precio de los commodities, el Estado lo recauda más. Cuando bajan los precios de los commodities, el Estado le afloja la soga, ¿sí? Más tranquilo, porque los exportadores ganarían menos. Pero eso lo que evita, de alguna manera, es que el exportador traslade internamente los precios. ¿Por qué? Porque si lo vendía a 100, pero tiene una retención de 80, en el mercado interno, una retención de 20, perdón, la está vendiendo a 80, en realidad. Entonces, en el mercado interno, la va a vender a 80 también, se supone, si quiere mantener la misma tasa de ganancia. Una buena forma de evitar esa inflación importada, de evitar de que esos precios internacionales se trasladen internamente, es el aumento de retenciones. Ahí, sí. Perdón, te quería preguntar una cosa. Digamos, ¿sería la idea aumentar la oferta en el mercado interno? La idea. En realidad, no sé si la oferta... Ese es el ejemplo de la carne, muy debatible, no tengo una posición. No, lo digo en torno a las retenciones, porque me cuesta, yo lo he escuchado, es como de conocimiento común eso de las retenciones que se evitan para importar la inflación, pero nunca llego a entender bien por qué. Porque, a ver, vos vendés a $100, ¿no? 100 pesos. Y eso aumenta, aumenta el valor de lo que vendés, ¿no? Por ejemplo, a $2. Entonces está vendiendo a 200 pesos, en realidad. Si vos querés mantener la misma tasa de ganancia en el exterior que en el interior, o sea, el empresario, ¿qué quiere hacer? No te va a regalar a 100 pesos el trigo internamente, ¿me entendés? O sea, lo va a subir, no sé si la misma cantidad, pero si no, siempre se vendería al sector externo. Lo empuja, digamos. Claro, lo único que hace, no es que el empresario, y ahora lo quiero en términos marxistas, no es que el empresario es malo, es empresario. Y lo que está haciendo es maximizar su tasa de ganancia, o tener la tasa de ganancia más elevada dentro del mercado que puede. Si vos aumentás la tasa, la rentabilidad, la aumentás en el sector externo, también la tenés que aumentar en el sector interno. ¿Cómo lo haces? Subiendo precios. ¿Por qué lo podés hacer? Porque son sectores concentrados en la economía. No un mercado de competencia perfecta, esto ya lo sabemos, ¿no? No es ese dibujo de costo marginal igual a la demanda. Es un mercado donde vos podés llevar esos precios. Entonces, una forma que tiene el Estado ahí es decir, bueno, no, si te aumentó el trigo de 100 a 200 pesos, estás ganando el doble porque aumentaron los precios internacionales, porque aumentó la demanda en China, yo te pongo una retención del 50. Me vas a aumentar los precios internamente, pero yo voy a recaudar más, puedo fortalecer el salario y puedo controlar un poco más la inflación. Claro, a mí lo que me generaba duda era eso, era como que no entendía bien si el fin de la retención era justamente recaudar para redistribuirlo a ese ingreso mediante el impuesto, que es la retención, o si era para que no aumente el precio en el mercado interno en base a que se ofrecía más adentro porque costaba exportarlo, costaba la retención exportarlo. Es lo segundo, yo te diría que es lo segundo, ¿sí? Después discursivamente podés decir, por ejemplo, el de la carne, ¿no? Que claramente, bueno, el precio de la carne se está yendo porque estamos vendiendo más. Y ahí empezaron a cruzar datos y todo eso, por eso no me quiero meter en el debate porque no tengo los datos, así que no voy a opinar de algo que no sé. Pero ahí leía cuál fue la explicación del presidente. Bueno, en realidad yo le pongo este impuesto para así reducen el precio, ¿sí? O sea que estaba como la explicación ahí rondando y que aumente la oferta. Pero no es por un aumento de oferta.
no es por un aumento de oferta, es por una tasa de rentabilidad, ¿no? O sea, porque si viene el aumento de oferta, caes en la oferta y demanda neoclásica, ¿sí? O sea, es por un aumento de tasa de ganancia. Bueno, es para decir, bueno, que no, si le va a vender al sector externo, pasa que Argentina tiene la peculiaridad, de vuelta digo, que exporta alimentos, que afecta a toda la cadena de precios, a toda la cadena de valor, de todos los productos que consumimos. Entonces, bueno, nada, eso se hace. Hay una buena discusión de este tema, porque igual lo nombraste a Sarita antes con el libro que han colgado, que es muy bueno, el de Keynesian. Hay otra muy buena discusión que hace en Economía Política de la Dependencia y el Desarrollo. Ahí se mete, digamos, a analizar bien el tema del agro, la renta agraria, renta absoluta, diferencial, y hace una discusión muy interesante del tema de los subsidios, las retenciones. Sí, es muy buena Sarita. De esos dos libros, el que acaba de decir sobre comercio internacional, aunque yo tengo otra teoría del intercambio internacional, pero no importa, y este lo súper recomiendo, me olvidé, Keynesianos, post-keynesianos y keynesianos neoclásicos. Es un libro denso en términos teóricos, pero yo la verdad que es un libro que te ayuda a distinguir, Astarita es marxista, o sea que es bastante crítico, y dice keynesianos, post-keynesianos y keynesianos neoclásicos. Yo creo que él respeta mucho las fuentes, o sea, es un autor que valoro muchísimo, porque si bien es marxista y obviamente tiene una opinión crítica, él lo dice, pero tiene una lectura de las fuentes fenomenal. Me parece que es muy bueno. Y si bien el título interesante es que no genera, no arma muñecos de paja. No, por eso, no. Respeta, incluso cita la teoría presenta y después critica. Científico social, digamos, lo que deberían hacer todo. Pero, y tiene mucho de Marx también, porque él no cae, como todo marxista, no puede caer en la tentación y siempre compara con el sistema marxista. Así que es un libro muy, muy completo, muy bueno. Yo leí un par de veces, estoy haciendo tratando de hacer un resumen, pero tiene teoría del dinero, tiene teoría del valor, las va comparando. Claro, eso es lo interesante, que va mechando y va comparando sin generar un muñeco de paja, que pues si no sería fácil, respetuosamente presenta al autor y digamos siempre lo compara a partir de la teoría del valor. Eso sí, es muy interesante. ¿Cómo se llama el autor y el libro? El libro, bueno, el autor es Rolando Astarita, el libro se llama Keynesianos, post-keynesianos y keynesianos neoclásicos. Él dice que keynesianos son Keynes, básicamente ahí cita Keynes. En los post-keynesianos él se va a otra rama, digamos, está dando esto que estoy dando ahora, que son los post-keynesianos, porque esta teoría de finanzas funcionales que se llama, no la dio Keynes, digamos, en su libro, ni la da después, es un poco más actual. Y después los keynesianos neoclásicos, él le dice a la síntesis, ¿no? Básicamente los keynesianos neoclásicos no son más que Samuelson, por así decirlo. Pero es muy, muy bueno, lo súper recomiendo al libro, aunque es una lectura muy teórica, no es que tiene datos empíricos, es lectura de fuentes, pero lo recomiendo mucho. Bueno, termino con esto, ya estoy medio en hora. Encima di una clase antes, así que puedo decir cualquier cosa. El Estado puede gastar todo lo que le plazca. ¿Por qué redacté así? No importa. Sin consecuencias. Bueno, acá vuelvo a traer el tema y vuelvo a recurrir. No pensemos estas teorías por fuera de nuestro país. ¿Sí? Yo estoy dando teorías de países hegemónicos y siempre critico eso de mi formación. Tratemos de bajar a Argentina. Bueno, en Argentina, ¿puede gastar todo? No. El gasto público en Argentina tiene que ser direccionado, tiene que ser mucho más inteligente que en otros países, porque tenemos muchos cuellos de botella en las cadenas de valor. ¿Qué significa esto? Que tenemos muchas cadenas de valor incompletas. Y eso es porque no se hace una matriz de insumo producto como la gente en términos estadísticos y no entendemos la cadena de valor, ¿no? O sea, no entendemos del auto de dónde sale, básicamente. ¿Dónde se hizo la autoparte? ¿Dónde se hizo? Hace algo que nos mostró la pandemia es que en Argentina si hay algo ineficiente son las cadenas de valor. Hacen 300 kilómetros para todo. Hay unas distancias enormes, bueno, no importa. Entonces el Estado tiene que tratar de completar esas cadenas de valor. ¿Qué significa? Los eslabones que no están o que son importados, ahí tiene que hacer acupuntura con el gasto público. No lo hace cualquiera, hay que ser especialista en algunos sectores, sector textil es bueno, ahí hay que ir sector por sector.
No es tapar pozo y hacer pozo y tapar, porque Argentina tiene otros requerimientos, ¿sí? Ojo con el gasto también, porque puede ir a restricción externa o potenciar el déficit comercial. Puede potenciar la fuga también. Eso es muy debatible, pero bueno. Pero un ejemplo es el puré, ¿no? No sé si todos saben lo que es hacer puré, pero bueno, de que se compraban dólares, se esperaba que se suba y se compraban dólares al oficial y se vendían al blue, entonces eso era hacer puré y tenían una ganancia. Bueno, en fin. Esas cuestiones que Argentina no mejora porque tiene un sistema tributario pésimo. Poco control de capitales, poco control sobre las cuentas de los grupos económicos, generan este tipo de cosas. Esto. Ya lo había puesto como punto 3. No lo puse. Bueno, igual compra de dólares con los pesos emitidos también es restricción externa, ¿no? Eso también. Restricción externa, en términos conceptuales, es la incapacidad que tiene un país para conseguir divisas por X. Puede ser por muchos problemas. Puede ser por un problema meramente productivo, que vos cada vez necesitas más insumos importados de lo que exportás, o puede ser por también linda la productiva, pero más financiero, si se quiere, que tiene que ver con las remisiones de utilidades y dividendos de las casas, las subsidiarias a las casas matrices, muy del capitalismo del siglo XXI, o directamente la fuga de capitales a paraísos fiscales, ¿sí? Las nociones de precio de transferencia, que Vicentín sabe muy bien. Nada, en fin, eso. Acá seguía el ejemplo, este se lo robé a Doskin, pero bueno, seguía el ejemplo con restricción externa, pero bueno, no importa. En realidad, Doskin sigue el ejemplo y baja a Kelton a la realidad argentina, está bueno. Dice, supongamos que el hijo que cobraba papelitos por hacer tareas, encargado de alimentar al perro, tiene que ocuparse de comprar la comida en perro, que está en pesos, ¿no? No está en papelitos, porque tienen que salir a comprar el alimento balanceado. Para esto necesita pesos. El hijo entonces, ¿qué va a cambiar? Los papelitos, tipo de cambio, ¿no? Los papelitos de que ganó limpiando la casa por precio, por pesos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de Argentina? Que el hijo son los grandes grupos económicos, acumula mucho de esos papelitos, digamos, y le cambian mucho, se queda sin pesos el padre, ¿no? Entonces el padre tiene 3 opciones, que son las 3 opciones que tiene siempre el gobierno argentino. Le da los pesos, le da los dólares en el caso argentino, quedándose sin reservas, ¿sí? Esa es la primera opción, no es la que es defaulteando, termina, digamos, quedándose sin reservas, y por lo tanto defaulteando porque no puede pagar la deuda. Fija un tipo de cambio de tarjetas pesos más alto, ¿sí? Está bueno porque el ejemplo, lástima que esos artículos lo lee gente que ya está convencida, porque es un lindo artículo, creo que lo colgué. Fija un tipo de cambio más alto, es decir, una devaluación. Básicamente para que el hijo no quiera tantos papeles, o establece algún límite de la compra, un control de cambios, mal llamado cepo, ¿sí? O sea que no le queda otra, digamos. Cuando pega la restricción externa, el gobierno puede hacer 3 cosas. No hacer nada, si te van las reservas. Acá me faltó una, ¿no? Pedir prestado. El padre le puede pedir prestado a alguien, endeudamiento externo, ¿no? El macrismo. El macrismo, ¿qué hacía? No tenía restricciones a la compra de dólares. ¿Y con dónde sacó los dólares? 2018, un préstamo stand-by de 54.000 millones de dólares al Fondo Monetario, ¿sí? También en los 90 pasaba lo mismo. La otra es la devaluación, que encima terminó también devaluando. Y la otra el control de cambios, que también terminó haciendo control de cambios. Todo lo que no debía. Pero hizo todas en realidad, de verdad. Terminó haciendo todas. Pero esas como son las cuestiones que cuando te pega la restricción externa, no le queda otra al gobierno. Bueno, fui muy esquemático, capaz que fui medio simplón. Nada, eso. Bueno. Terminé. Bueno, nada, eran como unas nociones de gasto. Ahí les recomiendo, bueno, para teoría de demanda efectiva el de Ascarita, para finanzas funcionales el de Fiorito, y después le subo el de Kelton, ya lo subo, si no me voy a colgar, para finanzas funcionales. Fue una clase muy keynesiana, lo voy a decir, pero bueno, pero después podemos dar estado en el marxismo y para qué sirve la demanda efectiva. No, lo que sí le podríamos haber sumado es la teoría kalekiana, ¿no?
Kalecki lo que dice estaba de acuerdo con el argumento de la demanda efectiva de Marx, de Keynes, perdón, yo terminé quemado, pero lo que dice es que en el alza, cuando vos otorgás, cuando la economía está en alza y los trabajadores tienen una capacidad de consumo mayor, las empresas ganan mucho, y ganan mucho más que en cualquier otro sistema. O sea, Kalecki lo que dice, en un estado de bienestar, las empresas ganan como nunca. ¿Cuál es el problema? Que peligra su clase. Porque el trabajador empieza con reivindicaciones mucho mayores cuando tiene una capacidad de consumo alta, ¿sí? Le llama, el artículo son, si no me acuerdo este artículo es porque ya estoy muy quemado, los ciclos políticos. Ay, bueno, ahora lo paso, sí, lo estoy googleando. Ciclos políticos. Bueno, no me salta. Después se los paso. Ciclo económico de origen político. Aspectos políticos del pleno empleo. Ahí está. Aspectos políticos del pleno empleo. Lo que dice es eso. Está bien, vos le das la demanda efectiva, le das el consumo, tenés un problema muy grande, que cuando los trabajadores adquieren capacidades de consumo altas, tienen reivindicaciones mayores. Y el capital no es tonto, incluso Kalecki dice que es más inteligente el capital que el trabajo, o lo da a entender, o por lo menos esa es mi lectura, y dice, se reagrupa fácil y aplica el ajuste. Tiene una visión mucho más marxista, o sea, Kalecki dice, nunca se olvida la clase. Kalecki dice, bueno, está bien, el trabajador reivindica, tiene una mayor demanda efectiva, mayor consumo, pero eso tiene un tope. ¿Cuál es el tope al ciclo alcista o al ciclo de expansión? El capitalismo. La cuestión de clase, dice Kalecki, es un ciclo político, y ahí está la economía política, ¿no? Rápidamente reestructuran. Un ejemplo histórico es la dictadura militar, ¿no? Nunca los trabajadores tuvieron tanto poder de consumo y amenazaban tanto a la clase empresarial como en 1975, ¿no? O sea, y ahí lo que hace el capital es reagruparse inteligentemente y salir de una forma poco ortodoxa, podemos decir, no sé. Pero era un ciclo alcista. Es más, Basualdo y un montón de autores económicos admiten o tienen la hipótesis de que en esos últimos años estábamos saliendo del ciclo Stop and Go. Es decir, que estábamos creciendo a buenas tasas y que se podía seguir un sendero de industrialización. Si solamente miramos lo económico, ¿no? Si miramos lo político, veíamos que una parte del sector obrero no estaba, quería cambiar el sistema, ¿no? Básicamente. En fin, voy a cortar acá. Nada, eso como para darle una última mirada a Kalecki, que lo van a tener igualmente después, lo podemos traer. El viernes vamos a ver deuda, ¿sí? Vamos a ver deuda externa, mecanismo de valorización financiera. La semana que viene voy a dar inflación, ¿sí? Que mucho de lo que digo hoy tiene que ver con eso, ¿sí? Está bien. Bueno, no sé si quedan preguntas, comentarios, mucha información por hoy, no sé. ¿Vamos a dar Kalecki en inflación? ¿Cómo? Sí, vamos a dar Kalecki en inflación. Sí, la última vez lo saqué, pero lo puedo dar. Sí, porque en realidad puede haber inflación en Kalecki por aumento del markup, ¿no? O sea, por el corregimiento del margen de ganancia. Lo podemos dar y puedo dar micro post-keynesiana que también piensa más o menos parecido. Sí, podemos verlo. Bueno. ¿Alguna pregunta? Si no, nos vemos el viernes. ¿Listo? Bueno, nos vemos el viernes y vemos deuda. Tema urgente. Suerte. Chao, profe. Chao, gracias.